El agua en España la verdad es que presenta muchas fortalezas, pero también hemos aprendido a lo largo de estas últimas décadas pues lecciones importantes de aspectos a mejorar. Creo que es muy fuerte y una experiencia muy positiva el llevar a cabo una planificación y una gestión integrada del agua con la participación de los usuarios. Me estoy refiriendo sobre todo al agua en alta, y es verdad que en los organismos de cuenca pues, se atesora un gran acervo y una gran cultura de esa participación de los usuarios, de asignar y reservar los recursos, etcétera, etcétera, y compartirlos y de gestionarlos adecuadamente. Sin embargo, también hemos visto que en el proceso del siglo XX, del gran desarrollo de nuestro país, pues incurrimos en minusvalorar los efectos que el actuar sobre el desarrollo podía tener sobre el medio ambiente, y hemos cuidado poco los temas de la calidad del agua. Estamos recuperando el tiempo perdido, pero de alguna manera a futuro en nuevas actuaciones se debería hacer una visión más integrada en cuanto a cantidad y calidad del agua. Sí, realmente hay como muchas cosas a destacar y a aplicar, ¿no? Porque cuando hablaba yo de los organismos de cuenca, pues al final detrás de eso hay una legislación, una seguridad jurídica. O sea, al final el agua tiene un papel como derecho del hombre que es importante y que los poderes públicos tienen que estar detrás para poder facilitar el acceso a todas las personas al agua y un saneamiento básico. Ya hay un consenso, ya está aprobado por la ONU, pues estupendo, ¿no? Y hay todavía que actuar mucho en ese sentido. Pero aparte el agua es un factor productivo. Tiene que considerarse que para el desarrollo sostenible en muchas actividades del hombre, de la industria, de la agricultura, de la agroindustria, es un factor productivo, entonces hay que mirarlo con una visión empresarial, y tenemos que ir más allá en ese sentido que decir, bueno, pues vamos a hacer el agua que sostenga un territorio. Está muy bien, pero realmente tanto en la industria como en la agricultura ese paso hay que darlo, y eso conlleva que hay que hacer inversiones y que además hay que gestionar estas infraestructuras tanto para su mantenimiento y conservación como para que den el mayor valor añadido. Esos criterios empresariales normalmente vienen mucho más de la mano privada, tanto para gestionar una ciudad como para cuando hablamos de grandes superficies de regadío que tienen que entrar ya en una producción y en una cadena agroindustrial. Por tanto, tiene que haber un fomento de lo público, pero también tiene que haber una participación real de lo privado y que además haga rentables y eficientes estos aprovechamientos y este uso económico del agua. En muchos casos sí, es cierto que en el agua, en muchos aprovechamientos, el retorno de la inversión se hace a largo plazo. Por tanto, normalmente en estos grandes aprovechamientos siempre tiene que haber una participación pública que asegure una determinada, digamos, sostenimiento y factibilidad de la inversión, pero realmente la participación de la iniciativa privada hace, como decía antes, que el uso sea más eficiente y más rentable. Tiene que haber una combinación y por tanto este mecanismo de colaboración público-privada está muy indicado en el tema del agua. En el ciclo del agua urbana, por supuesto, hay buenas experiencias, pero en lo que es también en el regadío o, por ejemplo, en los usos hidroeléctricos, evidentemente esto es más fácil el que en algunos casos se desarrollen por empresas privadas. Pero en aprovechamientos multipropósito, la autoridad pública debe hacer un buen diseño, asegurar que el agua está disponible y poner la parte que de alguna manera falta para que eso pudiera ser un aprovechamiento 100% privado. Bueno, de hecho está incidiendo ya, ¿no? O sea, porque podemos discutir mucho si tiene un origen antropogénico o no, pero realmente, por ejemplo, en España pues se está viendo que no tiene nada que ver las series hidrológicas que manejamos los profesionales si empezamos a contar desde el año 40, si empezamos a contar desde el año 80. Los recursos van a la baja, se intensifican en el tiempo, cada vez llueve en menos tiempo, y por eso cada vez es más importante el tener bien estudiado la disponibilidad del agua. Eso requiere, hablando muy gráficamente, que se requiere incrementar la capacidad de almacenamiento y la capacidad de interconexión entre los diversos puntos de suministro y las diversas demandas. Es importante, por tanto, hacer una evaluación de los efectos del cambio climático y prepararse para la adaptación, porque va a requerir actuaciones. Bueno, yo creo que en ese sentido también la experiencia que hemos vivido, o sea, el intentar fijar un número muy grande de población
en áreas rurales con explotaciones agrarias que no son rentables, que estén subvencionadas, eso puede ser un modelo viable para determinadas zonas especiales de montaña, en lo que se quiere garantizar es que no haya despoblación y que mantengamos, digamos, la presencia del hombre en el territorio más en un concepto como de guardián medioambiental y de presencia, ¿no?, que la Unión Europea lo ha aplicado con éxito a través de la PAC, ¿no? Pero realmente lo que hay que apostar es por un modelo productivo. El proceso de urbanización es imparable y lo que tenemos que conseguir es que la gente que queda en el campo no sea gente anciana y sin recursos, sino que sea gente joven que también tenga una mentalidad empresarial y que pueda vivir en condiciones. Eso requiere explotaciones tecnificadas y un desarrollo rural que realmente tenga en cuenta que los ingresos sean adecuados para toda esta población y por tanto hay que cambiar el chip. En España el porcentaje de población rural actual con respecto al que había en los años 1960, 1980 incluso, no tiene nada que ver, pero sin embargo el PIB de la zona rural se ha incrementado y el PIB de la agricultura, y si contamos adecuadamente la agroindustria, pues ha crecido notablemente. Por tanto, hay que buscar soluciones que no sean de conformarse con paliar los daños, sino soluciones ambiciosas que permitan un desarrollo sostenible también en la zona rural. Bueno, yo distinguiría como tres fases, si me permiten, ¿no? En primer lugar, una fase en la concepción, en lo que es la planificación, en lo que es la gestión del territorio, porque muchas veces no se está teniendo en cuenta el agua. Hay un mito de que las poblaciones se asentaban donde había agua. Eso sería en la Edad Media o en la Edad Antigua. Actualmente, pues tenemos casos de megalópolis que no tienen nada que ver y que tienen problemas de abastecimiento, ¿no? Entonces, realmente no vale una voluntad política de invertir en un sitio o de crear una ciudad en un sitio o hacer un desarrollo. Tienen que estar bien hechas las cuentas del agua. Es básico, es fundamental. Entonces hace falta serios estudios hidrológicos de recursos y hacer una buena planificación en cuanto a lo que es recurso disponible y asignación que se puede utilizar sin causar daños al medio ambiente. Ese es un primer papel fundamental de la ingeniería. Hacer que no se confunda realidad con deseo. Y no debemos ser los ingenieros los que decidamos, pero los que tomen las decisiones, los políticos, los empresarios que toman decisiones, tienen que tener datos fiables y que realmente les permita llevar a decisiones correctas y que generen un buen futuro para toda la sociedad. Ese es el primer papel de los ingenieros. Luego, una vez que están tomadas esas decisiones, hay que llevarlas a la práctica. Los ingenieros estamos formados y tenemos la capacidad precisamente para hacer unos buenos diseños y para luego, en una tercera fase, hacer una buena gestión de esas infraestructuras. Porque no hay que mirar solo si una obra es barata o cara, si al final da la dotación precisa, permite el desarrollo y tal. Hay que mirar también si esa obra es eficiente energéticamente y si es adecuada ambientalmente, si hacemos un uso adecuado de los recursos, etcétera, etcétera. En toda esa cadena, en ese ciclo de vida, digamos, de hacer una idea que se convierta en realidad y que luego se gestione con eficiencia, los ingenieros debemos aportar nuestro conocimiento y capacidad. Y por eso cada vez más todos los ingenieros estamos mostrándonos proactivos para que estos objetivos de desarrollo sostenible tengan en cuenta nuestras aportaciones y que realmente esto no sea una teoría, sino que se lleve a la práctica, ¿no?